Un buen día con todos. Para empezar, vamos a dar la bienvenida. Somos estudiantes de la carrera de Turismo y Rediseño de la Universidad Central del Ecuador. Formamos el grupo número 5 y el tema a tratar en el presente video son los impactos que causa el turismo sexual. Los integrantes del grupo son Aoiña Moya Freddy Santiago, ambas Topón Anaí Rosario y Quilpe Medranda Jorge Ariel. Según cita Cortés, el turismo sexual es una actividad social iniciada en Tailandia en los años 50, intensificada en los años 60. En el siglo XX es cuando realmente aparece la explotación comercial de este fenómeno. El turismo social es un dinamizador económico que esconde muchos problemas, entre los cuales resaltan lo que es la pobreza, esclavitud, violencia de género, tráfico de personas. A pesar de esto, viajar con el fin de mantener relaciones sexuales, especialmente hacia países en vías de desarrollo, se ha convertido en algo más común de lo que podemos imaginar. Los países más comunes para el turismo sexual se encuentran en menor grado, como lo son Colombia, Ecuador, Kenia, México. En México generalmente se da en la frontera norte. Más recientemente se lo ha visto en zonas turísticas como Baja California y Quintana Roo. Volviendo nuevamente aquí a Latinoamérica, lo que es en Perú y en Asia, lo que es Singapur y Vietnam. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 20% de los viajes internacionales realizados por turistas occidentales persigue fines sexuales y el 3% de ellos son protagonizados como pedófilos. El turismo sexual es un negocio multimillonario en expansión, ya que la tercera industria es considerada la tercera industria ilegal del mundo en términos de facturación, únicamente siendo superada por lo que es el tráfico de armas y el tráfico de drogas. El tema a hablar es el turismo sexual. Como preguntas, nosotros tenemos, como primera pregunta, mi grupo tiene, ¿tiene usted conocimiento acerca de lo que es el turismo sexual? Relativamente poco, pero algo sí conozco. Me parece que tengo la impresión de que es más bien internacional, ¿no? Que sobre todo me parece que los europeos son los que viajan para tener contacto con personas de otro grupo racial. Parece que les atrae la etnia de los negros y también de los indígenas. Y de hecho, pues aquí en el Ecuador he conocido que hay muchas personas de Estados Unidos y europeos que se han ubicado en la zona de Otavalo para efecto de tener contacto con uno de los pueblos originarios llamados, ¿no? Hasta ahí sé, pero más no podría decir. ¿Considera que este fenómeno implica solo el intercambio de dinero por relaciones sexuales? Bueno, desde el punto de vista de las personas, me parece, no, esa es mi opinión, desde el punto de vista de las personas que van en busca de placer, en efecto, este tipo de turismo se inscribe en una de las, ¿cómo se puede decir? En uno de los objetivos del turismo, que es el placer. Pero desde el punto de vista de las personas que entregan el servicio, este servicio es dado, me parece, por razones eminentemente económicas, ¿sí? Ya. Según, según la irlandesa O'Brien, afirma que son los propios adolescentes en situaciones de vulnerabilidad los que se acercan a un explotador sexual para ofrecerse, de tal manera que consiguen dinero y ya sea para drogas o a veces para comprarse ropa. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cree que lo que dice esta irlandesa es verdad? Claro, es correcto. Por dos razones. Primero, porque como se vive en una sociedad consumista, cuyos patrones de vida vienen dados sobre todo por la publicidad de los medios de difusión, sobre todo la televisión, la gran mayoría de jóvenes quieren tener acceso inmediato a satisfacciones que no pueden darse en base a las condiciones económicas de las que provienen. Y para poder tener acceso a una serie de satisfacciones, ven la opción de acercarse y hacer negocio con su humanidad a personas que tienen dinero precisamente para tener acceso a esos bienes, que de otro modo no lo conseguirían, porque tendrían que disponer de dinero que les den sus padres o tendrían que trabajar para disponer de ese dinero y poder realizar ese tipo de actividad. Pero una un joven que se pone a trabajar, organiza su personalidad de manera diferente,
sabe cuánto le cuesta el dinero, de tal manera de que no va a desperdiciarlo, invirtiendo en ese tipo de usos, de bienes que no son realmente los que sirven para la vida. Entonces, mi opinión es de que en la mayor parte de este fenómeno, la persona que así se pronuncia, me parece que ha hecho un buen diagnóstico, ¿no? Ya. ¿Considera que el Internet es el medio por el cual este fenómeno se lleva a cabo? Claro, en efecto. Al principio me parece que se utilizaba la prensa, ¿no? La prensa. La radio y la televisión no tanto, pero porque en la prensa originalmente me parece que se presentaban recuadros publicitarios en los que se promocionaba este tipo de actividad, ¿no? Pero luego, una vez que vino el Internet, dado que el Internet tiene la dualidad tiene las dos formas de actuación, de desempeño colectivo y a la vez privado. Por ejemplo, una persona que pone un anuncio publicitario que requiere de ese tipo de servicio o que da ese tipo de servicio, lo pone en la red de manera general, pero la persona que desea adquirir o consumir ese servicio entra en contacto con esas personas de manera privada. Entonces, Internet es el medio mucho más adecuado, expedito, para que este tipo de actividades se produzcan. Da facilidad, incluso pues sobre condiciones de gratuidad, porque si uno utiliza los medios de comunicación tradicionales, se tienen que pagar pues por esos spots. En cambio en Internet parece que se produce se producen facilidad para efecto de que este tipo de fenómenos se haga realidad. Entonces el Internet facilita, lo cual quiere decir que la tecnología también ha penetrado en este tipo de fenómenos. Ya, según la misma según la misma O'Brien, dice que los turistas y los que quieren adquirir ¿cómo se podría decir este servicio? Son los de países desarrollados y vienen hacia los países subdesarrollados. ¿Cree que solo se da aquí en los países subdesarrollados o se puede dar a nivel mundial? Se da en todos los países, pero sobre todo en los países así llamados subdesarrollados, en el que este hecho responde a causas de carácter económico. Precisamente el hecho de que hay desempleo, que los ingresos son bajos, que se han desestructurado el núcleo familiar, etcétera, y por la serie de propaganda y promoción que se hace de esto, son sobre todo los jóvenes, y en este caso las mujeres, que se encuentran en estos países, como es llamado, subdesarrollados, los que, para efecto de poder solventar necesidades, ven la opción de vender este servicio, ofrecer este servicio a personas que vienen de los países desarrollados, sí, así llamados desarrollados, que tienen condiciones económicas superavitarias, sí, las mejores condiciones económicas para poder aplicar su riqueza, su dinero, en la adquisición de este tipo de, de, de servicios. Por tanto, pues, el comercio sexual tiene como propósito, dado que es comercio, ¿no? Tiene propósitos económicos y se inscribe en la dimensión económica, en la que la pobreza les lleva a qué? A convertirse en instrumentos para la satisfacción sexual de determinadas personas que tienen, en cambio, condiciones económicas favorables, lo cual quiere decir que esa afirmación es correcta, ¿no? Listo, licenciado, una pregunta también de mi parte. Este término, como se le conoce, turismo sexual, no es muy, entre los últimos años se ha ido popularizando, si se lo puede decir así, y se lo debate entre más personas. ¿Usted cree que se lo podría considerar en sí turismo o habría alguna otra manera, algún otro término con que se lo podría describirlo? Y obviamente se lo podría considerar como ilegal o sería ilegal. Bueno, primero, como es el turismo sexual, este, es decir, en la medida en que se trata de personas mayores de edad, no puede ser coartado, porque pues tiene que ver con la esfera privada de las personas. Una persona que ha llegado a los 18 años, sea mujer o hombre, puede desempeñarse en estas actividades sin prohibición alguna. A lo mejor puede haber un cuestionamiento de tipo moral, ¿sí? Que se lo rechace. Pero miren, pongamos el caso práctico de Cuba. En el caso de Cuba, ahí se conoce que existen jovencitas que están en condiciones de ofrecer el servicio sexual y vienen pues de Estados Unidos, vienen de Europa, allá. Y no hay promoción oficial,
pero ahí se llega a conocer, la promoción es de boca y boca, me parece. Personas de Estados Unidos o de Europa que van a Cuba van a conversar las experiencias que han tenido y de esa manera se populariza este tipo de hecho. Ahora, no solamente que se trata de, no solamente que se trata de el comercio, como es del turismo sexual de país a país, también como es en los países, sobre todo europeos, me parece que he escuchado que hay las famosas damas de compañía, ¿sí? En las cuales, pues, en este caso, mujeres de París, de Londres, de las principales ciudades de Europa, hay mujeres que se dedican a esa actividad. Se debe sobre todo a razones económicas, ¿sí? Entonces, ahora, podría llamarse de otra manera. Bueno, pues hay que reflexionar sobre qué mismo es el turismo. En el caso mío, he llegado a entender de que el turismo es el desplazamiento para recrearse y para descansar. No, habrá que ver si es que dentro del término recrearse está el placer. Si es que el término recrearse engloba también al placer, entonces el turismo sexual sería turismo. Pero si el placer no entra dentro de las dos actividades que al menos yo conozco, que son desplazamiento de las personas para descanso o para, como les dije, encontrar, no era para encontrar placer, sino para ocio. Recrearse. El turismo sirve para recrearse y para, descansar. Aunque no sé si es que, no sé si deba incorporarse el turismo, por ejemplo, científico, que ya no sería turismo, no, sino sería una actividad de investigación. Por ejemplo, si uno va a las pirámides de Egipto con el propósito de realizar un estudio, ya no sería turismo, no, sino sería sino desplazamiento investigativo. Entonces, miren, el turismo, por tanto, según entiendo, es desplazamiento de las personas para recrearse y para descansar. Si el placer está incluido en el concepto de recreación, entonces el turismo sexual, la frase turismo sexual no habría razón para que cambie. Se trataría precisamente de turismo sexual en la medida en que es para encontrar placer. Pero si no está englobado, habría que retirar la palabra turismo sexual y poner la frase y ponerle otro. De igual manera como una persona que se desplaza, incluso por el placer de realizar una investigación científica, no se dice pues turismo científico o turismo investigativo o turismo tecnológico. Entonces habría que aclarar hacer una reflexión semántica si es constitutiva, si es que la palabra recreación incluye placer, entonces el turismo sexual quedaría así, turismo sexual. Esa es mi opinión, ¿no? Ya, profe. Y por último, para ya cerrar todo esto, ¿cree usted que este tipo de actividad denominado turismo sexual se da en países subdesarrollados? Es decir, depende. El turismo, como toda actividad comercial, tiene dos partes, la oferta y la demanda. La oferta vendría a ser la oferta estaría dada por los países así llamados subdesarrollados y la demanda se ubicaría en los países desarrollados. Miren, una persona solamente que tuviera condiciones económicas eh, exorbitantes, la gran mayoría de hombres de los llamados países subdesarrollados, para que ellos vayan a buscar en los países desarrollados este tipo de servicio. Sí, son, por tanto, los países desarrollados sitio en el que se ubica la demanda del servicio social y en los el servicio sexual. Y en los países subdesarrollados se ubica, en cambio, la oferta del servicio sexual, entendiéndose por oferta la persona que en tanto mujer, sobre todo, se ofrece, ¿sí?, para el disfrute. Y entendiéndose también como demanda aquellas personas, sobre todo hombres, y que tienen condiciones económicas grandes, que son las que van en busca de este placer. Y por tanto, pues, es decir, la demanda, existe en los países subdesarrollados solamente la oferta del servicio sexual. Pero como se trata de una relación mercantil, en la medida en que está de por medio el dinero, tanto los países demandantes como los oferentes forman parte de un solo sistema que vendría a ser el turismo sexual. Con esto damos por finalizada la entrevista y se concluye que el turismo sexual se puede dar por un factor económico importante, creándose así un mercadeo de ello y dando paso a la oferta de menores en países subdesarrollados y a la demanda en países potenciales. También se refuta la idea del término turismo sexual como un tipo de turismo, dado que el turismo se da por la recreación y el descanso de la persona. Por lo tanto, el turismo sexual es un fenómeno que afecta a la población a nivel mundial, debido a que la situación socioeconómica de los ciudadanos de países pobres
permiten que estos se hallen en grupos de riesgo a la trata de personas o ante otras injusticias. En cuanto a nuestra entrevista al docente Justo Amado, pudimos darnos cuenta que el tema del turismo sexual es importante y necesario para conocer, debido a que muchas personas carecen de información y creen que el turismo sexual abarca lo que es la utilización de los menores de edad, y esto es totalmente falso, ya que esto es ilegal aquí en Ecuador y en otros países. Para concluir, hay que destacar la falta de acciones por parte de los remitentes, ya que todavía deben trabajar, no solo formar a los trabajadores de turismo sexual, sino también concientizar a las personas que no consientan ni toleren este tipo de prácticas. Agradecemos por su atención.